Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Reciban la bendición de Dios y un abrazo caluroso de esta hermana que tienen y que siempre ora por todos ustedes para que todos caminemos rectamente en este camino. Hoy es domingo, día del Señor, segundo domingo de Cuaresma. Le invito que en este momento, con un corazón abierto, preparemos nuestro corazón. Si todavía no va a la Santa Misa, prepare su corazón a través de que leamos este capítulo para ir a entregarle nuestra vida a nuestro Dios. Vamos a leer este capítulo 5 de Primera de Timoteo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No reprendas con dureza al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las mujeres mayores como a madres, y a las jóvenes con gran pureza como a hermanas. Atiende a las viudas, que son realmente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a cumplir sus deberes con su propia familia y ayudar a sus padres. Esto es lo correcto ante Dios. La verdadera viuda es la que se queda sola, habiendo puesto en Dios su esperanza, y se dedica día y noche a la oración y a las súplicas. En cambio, la que quiere pasarlo bien, aunque viva, está muerta. Insiste en esto para que nadie pueda criticarlas. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. No inscribas entre las viudas más que a quien ya pasó los 60 años, casada una sola vez, recomendada por sus buenas obras. Si educó a sus hijos, dio hospitalidad, lavó los pies a los santos y socorrió a los que sufren. En pocas palabras, que se haya dedicado a hacer el bien. No admitas a las viudas jóvenes, pues cuando ya se han cansado de Cristo, quieren casarse, faltando a su primer compromiso. Se ponen en una situación irregular, aprenden además a no hacer nada y se acostumbran a andar de casa en casa. Como no tienen nada que hacer, hablan de más y se meten en lo que no les toca y dicen lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se vuelvan a casar y sean amas de casa antes que dar a nuestros adversarios algún pretexto para criticar. Algunas ya se han extraviado, siguiendo a Satanás. Si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, que las atienda. Así la iglesia no tendrá que cargar con ellas y podrá socorrer a las que son viudas en el justo sentido. Los ancianos que son buenos líderes recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Lo dijo la Escritura: no pongas bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su salario. No aceptes acusaciones contra un presbítero si no son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Reprenderás en público a los que están en pecado, para que los demás sientan temor. Te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús y los santos ángeles que observes estas reglas con imparcialidad, sin hacer diferencias. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Consérvate sin mancha. Hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación. Los de otros, en cambio, solo después. Del mismo modo, las buenas acciones son notorias, y si no lo son, no tardarán en descubrirse. No sigas bebiendo agua, solo toma un poco de vino, a causa de tu estómago y de tus frecuentes malestares. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura, San Pablo le da instrucciones a Timoteo. Timoteo era un discípulo que él le había enseñado la fe y le daba las instrucciones de cómo debía tratar, en este caso, a las viudas. El capítulo 3 que yo le compartí
le daba instrucciones de cómo debían ser los diáconos, los sacerdotes, los obispos, le daba esas recomendaciones y ahora le habla de las viudas. En aquel tiempo, hermanos de San Pablo, había muchas viudas abandonadas. Una mujer que quedaba sola, que no tenía hijos y que la familia no era buena, como ahorita también hay muchas familias que la verdad no son buenas y abandonan a esos viejitos. En aquel entonces, a esa persona que quedaba sola, la familia, si tenía una posición buena, en lugar de cuidar de esa viuda, ¿sabe lo que hacían con esa viuda? La ponían como sirvienta, aunque fuera de su familia. Es por eso que San Pablo decía que traten bien a las viudas. Y también aquí les habla de las viudas que no quieren comportarse bien. Esto es de siempre, esto no es nuevo. Hay viudas que enviudecen y en lugar de dar un buen testimonio, tristemente, pero esto es la verdad, andan como jovencitas, metiéndose con jóvenes, teniendo relaciones, siendo que eso no debe ser. Cuando una persona queda viuda, puede casarse otra vez, buscar esa persona si no está capacitada para estar sola, puede buscar otra pareja, pero no puede andar noviando, teniendo un novio tras otro novio. Yo sé de muchas viejitas, hermanos, ya de 40, 50, 60 años, que andan vestidas como unas jovencitas. Y la verdad, con todo respeto, pero eso se ve mal. La vestimenta de nosotros tiene que ser a nuestra edad. Yo no puedo ponerme una ropa de una muchacha que tiene 15 años, aunque tenga el cuerpo. No estoy diciendo que tenga ese cuerpo, pero no puedo ponerme esa ropa porque me veo ridícula. Ya no es mi edad. Y es lo que pasa en esta actualidad y pasaba también en el tiempo de San Pablo, que muchas viudas, en lugar de entregarse a Dios y pedirle a Dios que si Dios las ha destinado para otro matrimonio, se dedican a andar fiesta por fiesta y dando mal ejemplo, incluso a sus nietos, a sus hijos. Y es por eso que sus hijos, muchos de los hijos en esta actualidad, les da pena ver a su madre cómo se ha metido en ese mundo de oscuridad. Y todo esto, hermanos, ¿sabe por qué? Porque no conocen a Dios. En aquel entonces, las viudas conocían a Dios. Mi abuela, que es un ejemplo para mí, que siempre le he hablado de mi abuela, que ella me enseñó a conocer a Dios desde niña. Mi abuela quedó viuda a los 33 años y ella fue un ejemplo para el rancho donde nosotros vivíamos. Mi abuela nunca le dio por casarse. Ella se dedicó a sacar adelante a sus hijos, a sus 9 hijos, trabajando para darles de comer. Y sus hijos admiraban todo ese sacrificio que ella hizo. ¿Sabe qué decía mi abuela? Porque ella me contaba, porque yo le decía, ¿por qué nunca te casaste, abuela? Si quedaste bien joven. Y era muy bonita mi abuela. ¿Y sabe qué me decía mi abuela? Porque yo no quise nunca ponerle una persona que fuera a maltratar a mis hijos. Y ella se dedicó a Dios. Mi abuela vivía para sus hijos y para Dios. Teníamos cerca la iglesia, cerca de nuestra casa. Y mi abuela siempre estaba en la iglesia. Se refugió en Dios. Y mi abuela fue feliz toda su vida y nunca se casó. Con esto no estoy diciendo que es malo casarse, no. Es bueno casarse, pero buscar la persona adecuada. ¿Cómo le puede hacer si usted ha enviudado, tanto hombre como mujer? Pedirle a Dios, decirle que si los tiene destinados a volver a casarse, que les presente esa persona. Pero para eso tiene que portarse bien tanto uno como otro, dar buen ejemplo. Y de esa manera nuestra vida sería hermosa, hermanos. Es las recomendaciones que le hacía San Pablo. En aquel tiempo, cuando San Pablo dirigió esta carta, en el caso de Timoteo tenían que mantener a las viudas, las que no tenían nada. Pero San Pablo aquí les dice que las que tengan familia, que sus hijos, sus hijas o sus parientes se hagan cargo de esas viudas. Nadie puede decir que sigue a Dios
si no se encarga de su familia? En esta actualidad, hermanos, volvemos a lo mismo. Hay muchos hijos irresponsables que abandonan a sus madres, que son buenas madres, que les han cuidado y que han quedado solas. Yo sé también de muchas madres que han enviudado, que tenían esa pareja que se amaron inmensamente y que una vez que esa pareja se fue a la eternidad, esos hijos se olvidaron de esas viejitas, de esos viejitos. ¿Y sabe a dónde fueron a parar? A un asilo. Es algo triste, hermanos, de verdad, que nosotros como hijos no tengamos tiempo para cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Esa no era la costumbre de antes, hermanos. Antes, cuando un viejito quedaba solo, una viejita enviudaba, los hijos se hacían cargo. A lo menos yo lo vi eso en mi rancho, que los hijos se hacían cargo hasta que esa persona moría. Nunca los abandonaban, no los maltrataban. Ahorita en la actualidad, nuestros ancianos son maltratados, así como los niños. Como podemos ver, hermanos, hay dos bandos. El bando de los buenos que siguen el camino de nuestro Dios y el bando de los que se desilusionan de la vida y en lugar de cambiar y mejorar y portarse bien, se entregan a una vida de pecado. Esto es verdad, no lo podemos negar, hermanos. Esto sucedía en aquel entonces y ahora también sucede. Yo le invito a que si usted es una viuda, un viudo, que se porte bien, que le hable a sus hijos de Dios y si no conoce a Dios, empiece a caminar. Nunca es tarde para conocer a Dios. Empiece a conocerlo y entréguele su vida a nuestro Dios y nuestro Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Lo más hermoso que papá Dios le va a dar es paz en medio de todo lo que le toque enfrentar. Si le salieron malos sus hijos, que son desagradecidos como suele pasar, papá Dios le va a dar fuerza para resistir eso que le suceda, porque se ha refugiado en el amor de los amores. Ojalá que lo haga. Dice, no reprendas con dureza al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. En esta actualidad, hermanos, tristemente, pero los nietos, los hijos, cuando un papá repite las mismas cosas porque ya está anciano o hace cualquier cosa por su edad, en lugar de tener paciencia, reprenden a ese anciano, le regañan a ese anciano, lo maltratan. Esto sucede, hermanos, aunque no queramos pensar, pero eso sucede. Nuestros ancianos, la mayoría, sufren mucho, hermanos. Aún los que andan buscando divertirse también sufren mucho. Se refugian en ese camino de perdición porque no conocen a Dios. Aquí dice, atiende a las viudas que son realmente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a cumplir sus deberes con su propia familia. A veces nosotros somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Andamos atendiendo a otras personas, lo cual es bueno. Pero todo eso lo hacemos para que la gente diga que somos buenos. Y no atendemos a la familia que tenemos en casa. Tenemos que atender a nuestra familia. Yo le invito a que sea comprensivo. Usted, jovencito, jovencita que me escucha, usted se siente fuerte porque tiene esa edad, pero no siempre va a estar así. Va a llegar el día que va a ir decayendo. Y así como ve a sus abuelos o a sus padres, así un día se va a ver usted. Trate con respeto a esos seres que nuestro Dios le ha dado, porque es gracias a ellos que usted está en este mundo. Tratémoslos con respeto y ayudémosles a acabar bien. Y usted también, abuelito, abuelita que me escucha, no sea pesada. No trate mal también a sus hijos, porque a veces somos pesados. Como abuelos, como abuelas, como esposos, como esposas, somos pesados y abusamos. Y somos una carga muy pesada. Hagamos la carga liviana y vivamos todos con armonía, cuidando a esa familia que se nos ha dado y portándonos bien. No demos mal ejemplo para que otra gente hable, como dice aquí.
Demos buen ejemplo, portándonos bien, haciendo lo que a nuestro Dios le agrada. Entreguemos nuestra vida a nuestro Dios y nuestro Dios nos guiará por el camino recto que Él tiene. Pidamos esa luz de Dios, que Él nos ilumine para que pensemos sensatamente. Cada cosa que vayamos a hacer, pidámosle a Dios consejo y de esa manera no nos vamos a equivocar, porque estamos pidiendo al que todo lo puede, al que todo lo sabe y al que sabe lo que mejor nos conviene. Refugiémonos pues en nuestro Dios, así como San Pablo decía a Timoteo que cuidara de esas viudas, pero las verdaderas viudas que sufren. En aquel tiempo, como le digo, había muchas viudas pobres, no como ahorita. Una mujer no podía trabajar solamente en casa. Ahora en la actualidad, una mujer puede salir a trabajar porque tiene esa libertad. En aquel entonces no. Esa mujer no tenía esa libertad. Seamos conscientes pues, hermanos, y tratémonos bien los unos a los otros, como es el deseo de nuestro Dios. Dice aquí: te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús y los santos ángeles que observes estas reglas con imparcialidad, sin hacer diferencias. Así como San Pablo recomendaba a Timoteo que no hiciera diferencias, así nosotros no tenemos que hacer diferencias, porque nuestro Dios no hace diferencias, nos trata con respeto y con amor. Y lo mismo pide de nosotros, que tratemos a todos con amor, con respeto, viendo a Dios en cada persona. Ojalá que lea este capítulo para que aprenda a amar a sus viejitos. Y usted, ancianito, ancianita que me escucha, también aprenda a amar a todo aquel que tiene y no sea caprichoso, porque a veces somos viejitos caprichosos, que queremos las cosas a nuestra manera. Seamos comprensivos los unos con los otros y de esa manera reinará la armonía en nuestro hogar. Que Dios le bendiga, que María Santísima, la Reina de los Ángeles, proteja de todo peligro y que todos los ángeles custodien siempre nuestros pasos para poder llegar a esa patria celestial. Bendiciones.